Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes y ver todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial modificó el pronunciamiento de primera instancia y dictó sentencia sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal, tanto la actora como la fiscal general, la doctora Boquín, ante la Cámara, interpusieron recursos extraordinarios por considerar que dicha sentencia era arbitraria al contravenir lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional, 52 de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica del Ministerio. Intervino la Corte, que señaló que dicha omisión constituía una falencia de la sentencia en tal sentido que tornaba descalificable el fallo como un acto jurisdiccional válido. En tal sentido, revocó la sentencia apelada y ordenó que vuelvan los autos a el Tribunal de Origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo manifestado, dando intervención al Ministerio. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos luego con nuestro invitado especial del día de hoy. Estaremos refiriendo a la Antártida. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la presencia del doctor Fernando Tarapow, que es profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Antártico de la UBA, guía de expedición antártico desde el año 2022, escritor y medioambientalista antártico. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la invitación a este programa. No, gracias por tu presencia en este espacio para hablar de algo tan importante como es la Antártida. ¿Qué es la Antártida, Fernando? Bueno, la Antártida, a diferencia del Ártico, es un continente, es el continente más austral de nuestro planeta, es el más frío, el más ventoso, pero además de todo eso, es un símbolo de cooperación internacional, de paz, de ciencia. Es el reservorio de agua natural más importante que tiene el planeta. Más del 90% del agua natural, del agua dulce del planeta está en la Antártida. El 98% de su superficie está cubierta por hielos y por nieve. Pero además de todo eso, es un lugar que transforma, al que lo visita. Al que lo visita, aunque no viva, solamente el hecho de visitarlo. Ahora bien, ¿qué significa la Antártida para los argentinos? Para los argentinos es parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad nacional. La Argentina es el primer país que tiene una base permanente en la Antártica. Es del año 1904 cuando crea la base Orcadas en la isla Laurie del Sur, en el archipiélago de las Orcadas del Sur. Y a partir del año 1904, la Argentina está en forma permanente, ininterrumpida en el continente antártico. Es uno de los 7 países que tiene soberanía en la Antártida, en un sector muy importante, un sector de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, lo cual es un poquito menos del 10% de la superficie del continente. Lo que pasa, esta soberanía, por la firma del Tratado Antártico, que la Argentina fue parte, no la puede ejercer propiamente dicho. La ejerce a través de lo que es la ciencia, lo que es el compromiso medioambiental, claro, lo que es la logística, pero es parte de nuestra historia, es parte de nuestro territorio. En la actualidad, hoy día, ahora mismo, hay aproximadamente 200 argentinos que están viviendo en las distintas bases que tiene la Argentina en nuestro sector antártico. Son 13 bases que tenemos, de las cuales 7 son permanentes y en las cuales en una viven 5 familias con aproximadamente
15 chicos. Y hay una escuela, es el único país que tiene una escuela en el continente donde en la actualidad hay argentinos en la escuela primaria o en el jardín de infantes. O sea, claro, los argentinos que viven allí tienen acceso entonces a la educación, a la escuela primaria, a la escuela secundaria. ¿Qué pasa con las cuestiones vinculadas a la salud? ¿Cómo Bueno, atienden? en general, todas las bases permanentes tienen un médico a bordo para, por algún tema de asistencia médica. Y si no, después hay un sistema que se utiliza en caso de emergencia para el tema de algún tipo de evacuación en caso de ser necesario, ¿no? Claro. Pero lo más importante es eso, es decir, hay un médico en cada... Y otro dato de color, en la Antártida, los primeros nativos antárticos que nacieron fueron argentinos, es decir, fueron mujeres que fueron a tener sus hijos en la Antártida. Sí. ¿Y el que quiere ir a vivir a la Antártida puede ir a vivir en la Antártida? No, en general los que viven en la Antártida, especialmente en la época invernal, son los militares y científicos. Es decir, no las familias militares o los científicos son los que pueden llevar su familia a la Antártida, y el que vive es porque cumple una misión específica determinada por la Política Nacional Antártica de cumplir una tarea o científica o de apoyo a esa base científica. Sí, ¿cómo es un día desde el punto de vista de, digamos, la luz, o no, la oscuridad? Bueno, en la Antártida... ¿Cómo es ahí eso? En la Antártida hay 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. Por eso el turismo antártico se realiza en los meses del verano austral. Sí. Porque en el invierno, digamos, es todo noche, hay mucho mayor hielo, por lo cual en los buques es más difícil poder acercarse al continente. Y por otro lado, porque la vida más linda de la Antártida, que los turistas van a visitar, que son los pingüinos y las ballenas y las focas, viven normalmente van a la Antártida en los meses del verano, ¿no? Claro, sí. ¿Y la gente se adapta, es decir, a aquellos que van a vivir, porque hay que estar tantos meses en oscuridad, digamos, no tienen luz? No, bueno... ¿Cómo reacciona el organismo frente a eso? ¿No tienen ustedes algunas conclusiones al respecto, desde el punto de vista físico y también psicológico, hasta te diría? Porque aquí sucede, por ejemplo, cuando tenemos muchos días nublados o de lluvia, que no vemos el sol, sentimos la falencia. Imagínate si ni siquiera hubiera luz. Bueno, en general todo el personal que va a la Antártida, de todo personal que va a la Antártida tiene un examen psicológico previo y se lo prepara previamente para esas circunstancias en que va a tener que vivir durante esa estadía, ese pasaje del invierno antártico. En los meses de verano el efecto es que es todo el día de día. Entonces, eso hace también puede ser una sobrecarga, ¿no? Es sobrecarga y normalmente hace que uno puede estar mucho más tiempo despierto, pensando que es las horas tempranas, y da, digamos, una especie de predisposición a que uno cometa algún tipo de accidente. Y de noche es todo lo contrario. En el invierno es todo el tiempo de noche y aparte es como que uno no sale fuera de la estación científica. Entonces ahí más que nunca es que la convivencia se hace complicada. De hecho, ha habido accidentes violentos en la Antártida, y cuando han sucedido, los dos en distintas circunstancias. Uno de esos es muy famoso en una base rusa, en que uno de los científicos le expoliaba los libros a otros científicos, y al expoliárselo, el científico le clavó un puñal, ¿no? Y en una base argentina hace un par de años lo mismo. Es decir, ¿y cuándo sucedieron esos accidentes? Los dos accidentes sucedieron en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque
pasar el invierno en la oscuridad antártica y en lugares físicos pequeños, hace que la convivencia no sea fácil, ¿no? Entonces implica mucho tiene un efecto psicológico. Un efecto psicológico. Sin lugar a dudas. Y en algunos casos imagino que imprevisibles, porque digamos, podés prever mediante exámenes psicológicos, pero luego vivir en el lugar. Es otra cuestión. Vos mencionabas que también hay otros países, ¿no?, que también tienen allí su soberanía. Sí, hay 7 países que reclaman soberanía en la Antártida, entre ellos es la Argentina. Estos reclamos de soberanía, esta soberanía para estos 7 países no la tienen. El Tratado Antártico en su artículo 4 le reconoce la soberanía, pero no la pueden ejercer. Eso es lo que te preguntaba. ¿Tienen o no tienen soberanía? Claro, es decir, o sea, tenemos soberanía, pero no podemos ejercer la soberanía. Claro, pues se habla de la Antártida Argentina, claro, ¿no? Está bien decir la Antártida Argentina. Lo que no podemos hacer es aplicar en el sector antártico argentino, en todo el sector antártico argentino, todas nuestras leyes y nuestra Constitución. Solamente la aplicamos en las 13 bases que tenemos en la Antártida. El Tratado Antártico, en el artículo 4, lo que hace es congelar esa soberanía. Es decir, que mientras el Tratado Antártico rija, está en vigor desde el año 1961, es como que funciona como una especie de medida cautelar al ejercicio de la soberanía. Reconoce la soberanía, pero la cuestión de fondo de la soberanía en la Antártida no la resuelve. ¿Cuánto va a durar eso? Mientras el Tratado Antártico esté en vigor y no tiene fecha de finalización. No expira. Entonces, por un lado está bien hablar del sector antártico argentino. Está muy bien. Hay una parte de la Antártida en que la Argentina lo siente históricamente como parte nuestra, ¿no? Y no solamente históricamente, sino con actos, con hechos. Pero lo que no podemos ejercer en ese sector, en el sector antártico argentino, es nuestras leyes, nuestra Constitución propiamente dicha. Entonces, si, por ejemplo, se cae un delito. Sí. ¿En la base se puede aplicar la ley argentina? Claro. ¿Fuera de la base? Fuera de la base, los estados, claro. Dentro de la base argentina, si hay algún tipo de delito a la legislación argentina, se aplica la ley argentina. Sí. Entonces, no hay ningún tipo de duda. Yo te comentaba el caso argentino o el caso de la base rusa. Ambos, la jurisdicción es la jurisdicción del país dueño de esa estación científica. Sí. El problema es cuando sucede en territorio que no es ninguna estación científica. Entonces, los estados, en la Antártida, digamos, hay una palabra que es fundamental, que es la cooperación internacional. Entonces, cuando ha pasado algún accidente que ha requerido el ejercicio de la justicia, los estados recurren a la cooperación internacional para evaluar el tipo de daños o de culpabilidad y responsabilidad ante ese acto. Bien, muy bien. Hablemos del turismo. ¿Qué significa el turismo para la Antártida? El turismo es Vos decías algo muy importante, ir allá nos cambia. Es importante. El turismo, un tema importante es que los primeros turistas que fueron a la Antártida fueron argentinos. El primer contingente turista que visitó la Antártida fue Argentina, en un buque de la Armada, el transporte Ara Leclerc. Llevó en 2 viajes aproximadamente 98 turistas. Pero este turismo era un turismo que hacía la logística en la base y aparte llevaba turismo. El turismo como turismo expedición es del año 1966, es decir, que los buques son buques solamente dedicados al turismo. Claro. Ese turismo se ha incrementado en las últimas décadas. En la temporada 2023-2024, que es así como se mide el turismo, más de 120.000 turistas visitaron la Antártida, y en la última temporada, la 24-2025, todavía no está el número cerrado, pero aproximadamente un número similar. Pero es un turismo que, comparado con el turismo de otros continentes, es nada, es menos del 0,008% el turista que visita el continente antártico, contra 750 millones que visitan Europa
o 200 millones que visitan todo el continente americano. Sí. El turismo en la Antártida se realiza, como te decía, en los meses del verano austral. Normalmente la temporada es de noviembre hasta los últimos días de marzo. Son excursiones, expediciones de 9 a 14 o 15 días, de acuerdo a lo que se visite. Y fundamentalmente lo que se busca es que el turismo es muy importante porque al ser un número tan reducido es la manera más importante de que a través inclusive de las redes sociales el mundo entero pueda conocer lo que es este continente, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ver el futuro del mundo, tenemos que ver el futuro de la Antártida, ¿no? Porque en la Antártida, sí, desde dos puntos de vista. ¿Qué título? Desde dos puntos de vista. Sí. Primero, desde el punto de vista del calentamiento global. Es decir, la Antártida es el refrigerador más importante que tiene nuestro planeta. ¿Por qué? Porque, digamos, esa superficie de hielo y de nieve es la que refleja la radiación solar y permite que la Tierra no se caliente tanto. Menos glaciares, menos nieve, sí. Entonces la Tierra va a sufrir más el calentamiento global. Y desde el punto de vista... ¿Qué es lo que estamos sufriendo? ¿Qué es lo que se está sufriendo? Y desde el punto de vista de, digamos, del derecho internacional público, es porque en la Antártida, en lo que es el Tratado Antártico o el sistema del Tratado Antártico, confluyen las naciones más importantes del planeta. Y la cooperación internacional, la paz, la ciencia, el no uso del aparato militar en el continente, hace que sea un reflejo de eso. Mientras que en la Antártida haya cooperación y se mantenga la cooperación, uno puede pensar que en el mundo todavía existe la paz y la cooperación internacional es un valor que se puede llegar a mantener. El día en que en la Antártida veamos problemas, en que alguno de los estados importantes del planeta no desea ser más parte de lo que es el sistema del Tratado Antártico, entonces va a ser un hecho para considerar que el planeta, que la paz internacional va a estar más complicada aún. Sí, cuando vos decís estar en la Antártida nos cambia, o sea, la gente va allá, me imagino, para conocer. Yo en lo particular iría para conocer, pero tiene otro efecto, tiene otra profundidad en la transformación no solo transformación del conocimiento geográfico. ¿A qué transformación vos te referís? Bueno, la Antártida en general, cuando uno le pregunta al visitante por qué va a la Antártida, hay distintas razones. Una de ellas porque es en un lugar donde están los pingüinos. El pingüino vive en el hemisferio sur, no en el hemisferio norte, y la mayor parte del turismo vive en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Para ver las ballenas, para ver ese ambiente natural de glaciares blancos y azules, pero a la vez es como para visitar el séptimo continente, como una especie de cumplimientos en la vida, pero es un lugar donde uno se puede encontrar a sí mismo, es un lugar de transformación. A consecuencia Qué lindo eso que dijiste. Ahora para encontrarse a uno mismo. A uno mismo. Como consecuencia de mi primera expedición como guía de expedición antártica, era tanto lo que transformó en mí que decidí escribir mi primer libro, que se llama El protector de los pingüinos. Este libro... ¿Por qué? Porque en general los pingüinos... ¿Está a la venta actualmente? Sí. Entonces recomendamos el libro de Fernando. Entonces, ¿por qué? El protector de los pingüinos es un abogado, como vos, como yo, que va a la Antártida y trata de mejorar las leyes de los pingüinos. Los pingüinos viven como los seres humanos, viven en colonias, todos juntos, caminan como los humanos. Para hacer comer el krill en las aguas, lo hacen todo en conjunto. Entonces, lo que yo veía que muchas veces el visitante en la Antártida era solamente para sacarse una foto con el pingüino y demás. Pero a través de la observación, y yo lo relato mucho en El protector de los pingüinos, es mucho más que eso. La Antártida es un encuentro con uno mismo. Es un encuentro donde, y lo digo en el protector, es decir, lo transforma a uno como para ser aún mucho mejor, porque inclusive el protector de los pingüinos, cuando trata de mejorar las leyes de los pingüinos,
vuelve transformado mucho mejor al observar las leyes de la naturaleza. Sí, y quizás conocer la parte que uno no, partes de uno que no han aflorado aún, porque uno como que se va conociendo, vamos siendo, digamos, no somos estáticos, vamos siendo. Entonces es como que esto aflora una parte de uno que en otras circunstancias. Claro, porque en la Antártida no hay instalaciones. Cuando uno desembarca en la Antártida, que es una de las actividades que hace el turismo, lo único que ve es nieve, hielo, pingüinos, focas, mucho silencio. Y mucho silencio. El silencio se escucha. Y cuando uno escucha el silencio, uno comienza a transformarse. Entonces, va a contramano de lo que es la sociedad, que es aturdidora. Claro, tal cual. Aturdir, distraer. En la Antártida no hay eso. Alejarnos de nosotros. En la Antártida es todo lo contrario, es el encuentro con uno mismo. Por eso es un lugar... Es un acto de valentía también, encontrarse con uno. Es un acto de valentía, claro, totalmente. Pero a partir de ese momento en que uno se conoce a uno mismo, al menos lo que pasó conmigo, la vida se transforma, ¿no? Se iluminó. Y uno se transforma y uno empieza a ver, a escuchar, a sentir, a ver señales que antes uno no prestaba atención, ¿no? En la Antártida, en los detalles, uno entiende que uno es pequeño, pero no es insignificante. Y que, digamos, la belleza más profunda no grita, susurra, pero para ver esa belleza uno tiene que estar en silencio y estar atento. Bien. ¿Qué impacto tiene el turismo en el ecosistema? Bueno, el turismo puede llegar a tener un impacto importante en el ecosistema antártico, pero está regulado por lo que es la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos, que digamos, asocia a todos aquellos agentes turísticos que van a visitar a la Antártida. Entonces, ¿cómo puede impactar el turismo en la Antártida? Uno es cuando se introducen especies alienígenas en la Antártida. Entonces, para evitarlo, previo al desembarco de cualquier visitante en la Antártida, se realiza lo que se llama un biosecurity check, una inspección, donde se le pasa literalmente la aspiradora a todo aquellas ropa exterior del turismo, del visitante, especialmente los velcros que pueden llegar a tener semillas o alguna otra sustancia contaminante de la Antártida. Después, no se puede visitar. Hay un número limitado de visitantes a un determinado lugar en la Antártida. Es decir, no pueden ir más de 100 turistas a la Antártida al mismo tiempo. Va a haber 100 controlados por un guía cada 20 visitantes. Por país estamos hablando, ¿no? No. O sea, en un lugar en la Antártida, o sea, hay muchos lugares en la Antártida, ¿no? Pero digamos, a ese lugar, por día, a la mañana lo puede visitar un solo buque. Y no más de 100 turistas al mismo tiempo. Es decir, en ese lugar va a haber no más de 100 personas al mismo tiempo. Después se van cambiando los turistas y van cambiando de acuerdo a la cantidad de pasajeros que tenga ese buque. ¿Eso tiene que ver con una cuestión de espacio, lugar, logístico, o también tiene que ver con una cuestión de poder controlar debidamente más que nada es para no impactar tanto sobre la fauna en la Antártida. Entonces, los estudios científicos dicen, bueno, hasta 100 al mismo tiempo los pingüinos no se alteran. Pero aparte de todo eso, digamos, hay distancias mínimas de aproximación a la fauna, al turismo, a las ballenas o a la foca, que los guías hacemos que se cumpla a rajatabla. Y aparte de todo eso, se hace una educación para que es obligatoria antes de bajar al continente para no, por ejemplo, tirar ningún tipo de basura o llevarse nada. Es lo que te iba a decir, allí la contaminación, ¿cómo fue? ¿Cómo, o no? No, gracias a las regulaciones del Tratado Antártico. A eso, claro. Digamos, durante mucho tiempo antes de la firma del Tratado Antártico y del Protocolo de Protección del Medio Ambiente, digamos, inclusive las bases científicas realizan después de un año algún tipo de basura, pero ahora en la actualidad basura que se hace durante un año, basura que se vuelve al continente. Y en cuanto al turismo,
el turismo puede bajar solamente con su mochila, con su botella de agua, pero no puede comer ni producir ningún tipo de basura de ningún tipo en la Antártida. Y somos los guías los que estamos muy atentos a que, por ejemplo, algo se caiga y que contamine la Antártida. Es decir, que cada vez que los visitantes desembarcan en la Antártida, los guías, previo a volver al buque, vemos y verificamos que todo esté tal cual como estaba antes. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Fernando, y te tenemos que despedir por ahora. Queda este espacio abierto. Bueno, muchas gracias. Para la Antártida, para vos que la representás también y que la querés mucho. Bueno, muchas gracias, Claudia. Lo único que a mí me gusta decir es que la Antártida me ha transformado. Como argentino me ha permitido conocer la historia silenciosa del país. Como abogado, creer en un mundo de cooperación y de paz en un mundo conflictivo. Y como ser humano me permitió transformarme y pensar que la Antártida es un lugar... Es tu lugar en el mundo. Es el lugar y puede ser el lugar en el mundo de muchos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.